El final de las estrellas. No puedo dejar de señalar que la Biblia compara varias veces a los espíritus angélicos con las estrellas. Pues bien, el final de los espíritus condenados es en todo igual a la muerte de las estrellas físicas. Hay una fase de supernova, que sería símbolo del espíritu que explota en odio, en furia, en rencor. Después de esta fase, que deja exhausto al espíritu, viene la etapa de enana blanca. La que fue una estrella se queda sin luz, se enfría, se queda como muerta. Solo queda una debilísima actividad latente en el centro de su núcleo. Si Dios no interviniese, el infierno abandonado a sí mismo no sería una sociedad, sería un cementerio, una biblioteca donde están archivados los villanos del pasado, un archivo viviente. Un infierno así lo puedo imaginar si no existiera Dios. Pero si existe el infierno es porque existe Dios. Si Dios no existiese, no existirían ni espíritus ni nada. Luego, si existe Dios, el infierno no puede sustraerse al hecho de un Dios que observa a todas sus criaturas y que interviene. Pienso que hay que entender el infierno desde la parábola del hijo pródigo. El padre permite que su segundo hijo abandone la casa paterna, pero evidentemente no añade más sufrimiento sobre ese miserable descendiente que se marcha. Si hubiera podido, ¿habría ayudado a la distancia el padre a su hijo pródigo? Sin duda. Esto no es una teoría. Aquí en la tierra, cuando un hijo abandonó de mala manera la casa paterna y cayó en la droga, en cualquier vicio, vemos que sus padres le ayudan, si pueden, en la distancia. Lo hacen sin ser notados, si esa ayuda va a ofender a su hijo. Aunque por orgullo el hijo no quiera ser socorrido, los padres no abandonan a sus hijos. ¿Va a ser más buena una madre de la tierra que Dios? Sí, cierto, los condenados no solo son mantenidos en el ser por Dios, sino que, además, sin esa lluvia divina, sin esos rayos celestiales, la vida no sería posible en el infierno. Es decir, sin la intervención de un Dios que amanece sobre buenos y malos, una vida mínimamente razonable no sería posible en el infierno. Y digo razonable, porque Dios solo puede mantener en la existencia un infierno razonable. Sería indigno del bien infinito mantener en la existencia un infierno irrazonable. La parábola de un hijo pródigo que nunca volvió a casa, eso es el infierno. Cada alma morando en el Averno ha sido pródiga, es decir, ha desperdiciado la generosa providencia que el Padre Celestial le ha dado para poder regresar a Él, a su casa. Aún así, seguro, no son abandonados. Observemos que, aquí en la tierra, la providencia de Dios también actúa, tanto en el campo natural como en el sobrenatural, con la gracia y la ayuda a través de las criaturas. No todo lo hace a través de las criaturas, no todo lo hace a través de la gracia. El paralelismo resulta claro. Las simetrías del mundo material, biológico y espiritual, así como las simetrías dentro de los distintos reinos de lo espiritual, son una muestra de orden divino. Caos, desorden, vorágine de confusión, frente a patrones simétricos de orden divino, puesto que esos patrones, esas leyes esenciales, han sido decretadas por la mano divina. Lo mismo que en la vida biológica hay un ADN esencial, también en el infierno hay unas leyes nucleares, unas reglas esenciales que afectan al núcleo de ese estado. El sufrimiento de cada condenado es tener que convivir consigo mismo, hora tras hora. El pecado es deformación, egoísmo, exigencia de lo que uno cree que se le debe. Cada condenado piensa que los hombres
Dios, el destino, el universo están en deuda con Él, que han sido crueles con Él. Como la fuente de la crueldad nace en el propio corazón, el individuo se ve forzado a convivir con su propio yo. No puede escapar a su propia psicología, a su propia manera de entender el mundo y de verse a sí mismo. El sufrimiento del infierno es tener que existir con la propia deformación, tener que convivir con el propio yo, no poder huir de la propia psicología. Ni se puede huir, ni se quiere huir, ni se ve que se deba huir. A mayor deformación, mayor dolor. Todo es espiritual, nada físico. Es cierto que en esa situación duele la relación con otras personas que son malas, y las personas malas siempre hacen sufrir, antes o después, pero la esencia de ese sufrimiento infernal es el propio yo. En el cielo, cada bienaventurado goza de Dios con una intensidad distinta. El premio es el mismo para todos, la visión del Altísimo. Pero cada uno goza en un grado, según la psicología, las virtudes y el amor que uno forjó en la propia alma durante su tiempo de prueba. El tiempo de prueba en la tierra no tiene otro sentido que forjar las características de un alma para toda la eternidad. Cuanto más ama un ser humano, más gozará de Dios. El premio es igual para todos, Dios. Cada uno es feliz en un grado. El premio del cielo no consiste en que a uno le ponen encima collares de oro, o que vive en palacios, o que participa en festines de lujosa vajilla. Tampoco en que se le tributen honores o se le cubra con vestidos especiales. Solo hay un premio, la visión beatífica. Los demás goces del cielo, como la compañía de los bienaventurados, suponen un conjunto de alegrías finitas frente al premio infinito que es Dios. Todos tienen el mismo premio, todos gozan del mismo objeto, el Creador, pero cada uno tiene un distinto nivel de felicidad, de delectación, de amor. ¿Por qué el gozo es distinto? Porque cada alma es distinta. Quid recipitur, ad modum recipientis recipitur. El alma bienaventurada, con sus virtudes, con su psicología, con su nivel de amor, que se forjaron en el tiempo de vida sobre la tierra, goza de un único premio común, la visión de la esencia de Dios. Un mismo premio, pero cada uno lo goza en su propio grado. Lo mismo sucede en el infierno. El sufrimiento es el propio yo, porque la existencia es recibida, vivida, entendida según el propio yo deformado. Si un condenado aceptase con amorosa resignación su condena eterna, si rezase, si tratase de hacer el bien a sus compañeros de condena, experimentaría la paz, experimentaría el amor a los demás. El frescor de la paz se posaría en su alma. Estaría para siempre rodeado de condenados, sí, pero al menos con paz interior. El problema es que nada te puede librar de ti mismo. Aquí en la tierra observamos que un santo puede vivir sereno, en la medida de lo posible, en una prisión regida por horribles carceleros. El santo, dentro de ella, puede vivir amando, en un inacabable diálogo con Dios. Mientras que un hombre malo puede ser totalmente infeliz en una bonita casa, con la más bondadosa de las esposas, y unos hijos inocentes y buenos que le dan cariño y ningún problema. Cada uno vive como es, pero para que el infierno siga siendo lo que es, sin caer en círculos viciosos, que llevarían a los extremos abismales que he descrito, Dios tiene que intervenir. De lo contrario, el camino de degradación no tendría límite. Por más que te resistieras durante siglos, acabarías cediendo y cayendo en un abismo de odio cada vez más intenso. Lo mismo sucede en el cielo. El nivel de felicidad, aunque tenga variaciones, se mantiene esencialmente igual. Si no fuera así, si cada bienaventurado siguiera aumentando sustancialmente de grado, de amor y gozo cada mes, cada año de la eternidad, al final, tras milenios,
todos estarían en un grado millones de veces superior al que tuvieron al entrar en la visión beatífica. Si esta fuera la evolución de todos los bienaventurados tras la muerte, no tendría mucho sentido esforzarse durante la vida, porque al final todos acabarían gozando en el cielo como si hubieran sido en la tierra Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz. Si la ascensión en el grado de felicidad fuera ilimitada, el esfuerzo heroico en la tierra, el ascetismo, las renuncias, no tendrían sentido si lo consideramos en cuanto al nivel del premio. Todos llegaríamos a ingentes grados de felicidad, unos antes, otros después. No tendría sentido esforzarse por lograr un mayor premio en el más allá, ya que todos acabaríamos por llegar a cualquier grado de gloria sin alcanzar nunca el final. Se privaría de sentido el esfuerzo. Existirían grados, sí, pero todos acabaríamos pasando por todos los grados. Eso no puede ser así. Ni el infierno es un descenso cualitativo sin fin, ni el cielo puede ser como si todos fuéramos cohetes lanzados hacia lo alto sin que alcanzásemos nunca al final. Ni el infierno es un descenso sin final en el tormento, ni el cielo es una ascensión sin límite. En ambos casos me refiero al grado cualitativo de felicidad o de infelicidad, la existencia de un grado esencial de felicidad o infelicidad no impide cambios accidentales dentro de ese grado, pues la vida es dinamismo. No es que Dios no quiera que sigamos ascendiendo en el grado de felicidad del cielo, no es que el bien infinito haya decidido poner un límite a nuestra felicidad, sino que ese mantenerse en un mismo nivel esencial de felicidad es así por el mismo ser de las cosas. Si no fuera así, bastaría colocar en el cielo a toda la humanidad, nada más crearla, en el grado mínimo de gloria, como el grado de los bebés recién bautizados, y así, sin hacerle pasar a la humanidad por prueba alguna, las almas irían creciendo en grado de amor, llegando al nivel de felicidad de los más grandes místicos de la tierra, y seguirían sin fin ascendiendo. ¿Para qué hacerles pasar por una prueba y aceptar el riesgo de que algunas almas se condenen? ¿Para qué permitir su sufrimiento en la prueba si, al final, sin prueba, pueden llegar a cualquier grado de felicidad por alto que esté situado? Si eso fuera así, ¿para qué permitir las guerras, el hambre y la enfermedad? Dejaría de tener sentido la idea de forjar el alma. Indudablemente, esta ascensión ilimitada no puede ser posible por algo que tiene que ver con el ser de las cosas. Dios no hace nada en vano, y menos cuando estamos hablando de permitir o no tantísimo sufrimiento. Vamos a condensar estos razonamientos en una serie de afirmaciones que iluminan todo este asunto, y que ofrecidos de forma esquemática pueden aparecer más claros. Dios no quiere el sufrimiento en vano. El que Dios haya puesto un tiempo de prueba para forjar el grado de felicidad eterna de las almas es la demostración de que esa prueba es necesaria para llegar a esos niveles de amor y felicidad. Si Dios nos hubiera podido dar lo mismo sin hacernos pasar por el sufrimiento, sin ninguna duda lo hubiera hecho. La siguiente serie de razonamientos complementa la anterior. Si Dios hubiera podido hacer que el aumento de grado de nuestra felicidad no tuviera fin, lo hubiera hecho. Si Dios pudiera hacer gozar más a los bienaventurados, lo haría. Si la ascensión ilimitada de grado fuera posible, el mayor o menor esfuerzo de los viadores no tendría sentido en cuanto a la retribución eterna. Luego, si ha dispuesto un tiempo de prueba, es porque no puede existir esa ascensión ilimitada. Estas dos series iluminan aspectos lógicos de la existencia, tanto del cielo como del infierno.
La lógica interna de las dos series anteriores se puede complementar con las siguientes afirmaciones. Si existe el infierno, es porque tiene que existir. Si Dios hubiera podido hacer que no existiera sin caer en inconveniencia, lo hubiera hecho. La única razón de conveniencia para la existencia del infierno es que, por la felicidad natural que se encuentra en él, a los condenados les vale la pena existir. Cielo e infierno se mantienen en un nivel esencial, estable de felicidad y de sufrimiento. Tanto en el cielo como en el infierno existe una felicidad natural que proviene de la felicidad de los entes finitos. Cierto que la gran felicidad y la gran infelicidad de ambos estados es la visión o la no visión de Dios, pero no olvidemos que también en la tierra carecemos de la visión de Dios y vemos que la infelicidad no llega a los niveles del infierno. La razón del mayor sufrimiento allí es que todos los moradores del Averno están moralmente deformados. Aquí los condenados tienen a su alrededor a almas buenas, o al menos no almas definitivamente corrompidas. A esta razón externa se une el que los réprobos saben que existe Dios y que ya no dudan de que la eternidad no ha hecho más que comenzar. El ateo en la tierra, como los condenados en el Tártaro, carece de la visión beatífica y tampoco tiene esperanza de verlo. Hay ateos que no tienen la menor esperanza de ello. Están totalmente seguros de que no existe, pero piensan que la muerte será un dormir, el descanso de la no existencia. Como se ve, el estado infernal de algunas almas ya existe en la tierra, pero sin dos elementos que harán más acerba su existencia en el Averno. Esos dos elementos que se unirán a la que era la situación de su alma como viadores son los ya mencionados. La seguridad de que Dios sí que existe y no lo verán nunca, y la compañía ya solo de individuos corrompidos de forma perfecta. El primer aspecto requiere algunos matices. Al no haber visto el rostro de Dios, pueden convencerse de que la idea de que existe de Dios es un concepto sobreestimado, que la realidad de eso que llaman Dios es menor de lo que se ha transmitido de unos a otros. El segundo aspecto, el de la compañía, puede no ser tan espantoso como pueda pensarse. También aquí, en la tierra, hay individuos que viven rodeados casi todo el tiempo de personas muy malas. Hay individuos que buena parte de su convivencia es con sujetos que les hacen sufrir mucho. Si valoramos atentamente estas dos circunstancias, nos damos cuenta de que la esencia del sufrimiento del condenado es enteramente personal e interna, lo cual nos lleva a entender que la mayor parte del sufrimiento infernal ya se da aquí en la tierra, en algunos viadores. Lo repito, algunos aquí ya sufren acompañados de las peores personas. Aquí algunos ya viven sin Dios y sin esperanza de Dios. Esto nos lleva a entender mejor por qué la existencia en el infierno no sea tan exasperante como podría imaginarse por las pinturas de las iglesias o las iluminaciones de los pergaminos. Es un lago de fuego, como afirma el Apocalipsis, pero hay que entenderlo de forma conceptual. El que esa expresión sean conceptos no significa que no sea real. No es físico, pero sí que es real lo que se quiere expresar con esa imagen. La felicidad y el sufrimiento eternos se mantienen sustancialmente iguales.
El sufrimiento se mantiene esencialmente igual por intervención de Dios. El grado de felicidad se mantiene sustancialmente igual por el hecho de que en el cielo ya nada tenga mérito, es decir, por el hecho de que ya solo podremos llenar el recipiente, pero ya no forjar el recipiente. Solo la entrega, la confianza en la fe, la donación, durante el tiempo como viadores, pueden ensanchar la capacidad de amar del alma. Después, solo podemos llenar de felicidad esa alma. No es la cantidad lo que nos hace gozar más o menos de Dios, sino el modo en que amamos y recibimos ese amor divino. Lo mismo vale para el infierno. Es el modo en que percibimos la existencia y la vivimos lo que hace que suframos más o menos. La única posición razonable es considerar que el grado de felicidad y sufrimiento debe mantenerse esencialmente invariable a lo largo de la eternidad. Digo esencialmente, porque la psicología de las personas, salvas o condenadas, experimenta variaciones. No todos los días están de igual humor los réprobos. Hay días mejores y días peores. Hay días que están hechos una furia, otros días están más tranquilos. Recordemos siempre que, junto al premio y al castigo esencial de las dos moradas finales de la eternidad, hay una serie de felicidades naturales: la compañía de los otros, la inserción en una sociedad con toda su red de relaciones sociales. En el infierno, esta sociedad es una fuente de felicidad natural y también de sufrimientos, como en la tierra. Felicidad natural que puede ser grande y sufrimientos que pueden llegar a ser torturantes. Una última consideración: del mismo modo que Dios nunca jamás hace sufrir en vano, si Dios pudiera hacer gozar más a los bienaventurados, los haría gozar más. Si Dios pudiera haber hecho más copias idénticas de sí mismo, las hubiera hecho. Es decir, si Dios pudiera crear, al menos, a otro Dios, lo hubiera hecho. Si hubiera podido crear 1.000 millones de dioses, es decir, de seres infinitos, lo hubiera hecho. Si hubiera podido crear, al menos, uno más, lo hubiera hecho. Pero tal cosa resulta metafísicamente imposible. La razón es que no hay materia que individúe esa esencia de Dios. Como en el caso de los hombres que comparten la misma esencia, ni puede cambiarse la esencia para que sean distintos sujetos, como es el caso de los ángeles, pues el resultado es que ya no sería el ser infinito. Las procesiones divinas intratrinitarias se producen por la misma necesidad del ser y son un misterio. ¿Por qué 3 y no 4? La única razón que podemos encontrar es que todo espíritu tiene conocimiento y voluntad. El resto de acciones son derivaciones menores de esos dos elementos. Pero saber que si Dios hubiera podido crear otro Dios, lo hubiera hecho, nos lleva a entender la generosidad de Dios. Si Dios hubiera podido evitar el sufrimiento para lograr lo que ha logrado, lo hubiera hecho. El diablo quiso hacerse Dios y quiso evitar a toda costa el sufrimiento, entendido como obediencia, como sometimiento. Dios sigue el ser necesario de las cosas, tanto en el otorgar el ser como en el permitir el sufrimiento. Dios es como si afirmase: sigo las leyes de la lógica, sigo las necesidades que implica el ser. El diablo es como si afirmase: yo puedo torcer las leyes de la lógica, me puedo liberar de las necesidades del ser. Dios conoce lo que es necesario, lo conveniente y lo contingente. El diablo quiso quebrantar las líneas que dividían esos tres conceptos. Al final, las cosas son como son. El diablo padece, dentro de sí, la tensión entre lo que es y lo que quiere ser. Me refiero no solo a su propio ser personal,
sino también al ser de todo lo que le rodea. Padece el rozamiento sin fin entre su querer y lo necesario. Incluso lo contingente y lo conveniente que ocurre alrededor de él le produce sufrimiento, porque choca con lo que querría que fueran las cosas. Ni siquiera el infierno es como él querría que fuese. Hay una presión constante y dolorosa entre el ser y el querer, entre la existencia y la voluntad. Todo lo dicho es válido para cada condenado, sea humano o demonio. Cada condenado es una variante menor del diablo. El infierno es no sólo la suma de muchas condenaciones personales, sino la interrelación de esas condenaciones individuales. La interrelación genera nuevos efectos, siendo causa de nuevos sufrimientos, siendo causa de felicidades naturales que alivian la eternidad. El infierno simultáneamente causa lo uno y lo otro. La suma de todos los condenados genera una unidad, el infierno, que se convierte en fuente propia de causalidad. El infierno, propiamente hablando, es una sociedad. Al hablar de lo que hay en un sujeto, hay que hablar de condenación. El condenado está en el infierno. El infierno, propiamente hablando, no está en el condenado. Es comprensible que, por extensión, a veces, se afirme que el infierno está en el interior del condenado, pero estrictamente hablando, lo que está dentro de él es el sufrimiento infernal. El infierno es una realidad colectiva, la condenación personal es algo propio del sujeto. El estado interno del réprobo es fruto de sus propias obras. Sin embargo, el infierno es resultado de muchas decisiones colectivas. Al principio estaban los réprobos, después se fue erigiendo, conformando a esa sociedad, la cual tiene su propia historia. No hay un único futuro para el infierno, muchos futuros están abiertos para sus moradores. Es una sociedad sin futuro en el sentido de que no hay esperanza de salvación para ellos, y sus esperanzas menores, esperanzas meramente naturales, esperanzas de mejorar algo esa sociedad, están lastradas por el hecho de que sus integrantes son malos, egoístas, mentirosos, no se puede confiar en ellos, etc. Pero hay condenados más serios, y otros mucho más traicioneros y falsos. Hay réprobos que se esfuerzan más por mejorar esa sociedad, mejoras naturales, y otros que dan la espalda a esos idealismos. También en el infierno hay una verdadera historia. Démonos cuenta de que, en mi opinión, estamos hablando de millones de sujetos, millones de personas que no se van a pasar toda la eternidad sin hacer nada, mano sobre mano. Y no debemos ver esas mejoras como algo inútil, como castillos de arena. Los esfuerzos que hacemos nosotros ahora por mejorar nuestra sociedad humana, deviadores, son esfuerzos que tienen la limitación del limitado tiempo que moramos sobre la tierra. Aún así, esas mejoras de nuestra sociedad tienen consecuencias grandes en el bienestar o el sufrimiento de los humanos. Lo mismo sucede en el infierno. A menudo, tenemos una visión estática, tanto del cielo como del infierno. Cuando hablo de una historia celeste e infernal, parece que estoy humanizando demasiado ambas sociedades, pero la alternativa es reducir a ambas sociedades al papel de espectadores de la divinidad, en el caso de los bienaventurados, y al dejarse arrastrar por un remolino caótico en el caso de los réprobos. Algunos cristianos tienen una visión del cielo que tiene concomitancias con otras filosofías. Consideran que el cielo es un sumergirse en Dios, en el que la propia identidad se desvanece, y el tiempo deja de existir. Ese estado beatífico sin temporalidad no existe para las criaturas. Cuando afirmo que en el infierno hay una verdadera historia, estoy diciendo algo más que afirmar que en el infierno hay tiempo. También en el piso parisino de Marthe de Florian, cerrado durante 70 años, pasaba el tiempo, pero no había historia. El piso estuvo cerrado, nadie entró,
y todo se quedó inmóvil durante esos decenios. También en una gruta cerrada, durante 1000 años, pasa el tiempo, pero no hay historia. Afirmar que en el infierno hay historia es más que afirmar que pasa el tiempo. La historia implica una sucesión de acontecimientos en una colectividad que son dignos de ser guardados en la memoria. Todos hemos escuchado cómo se contraponía el concepto historia al concepto de eternidad. Todos hemos escuchado que después de la muerte no hay tiempo y que después del juicio final no hay historia. Pero sí, la eternidad como perpetuidad es una eternidad histórica. La única eternidad sin historia es el eterno presente de Dios. Hay que olvidarse del cielo como un eterno éxtasis que me reduce a la categoría de un ser feliz que se dedica en exclusiva solo a mirar a Dios. Lo más correcto sería hablar de historia aviadora, la de aquí, frente a historia bienaventurada, la de los que contemplan a Dios. Comprendiendo esta última, la historia celeste, que sería la época de la humanidad sin cuerpo, antes de la resurrección universal, y la historia de la Nueva Jerusalén, la época de la humanidad con cuerpo, después de la resurrección universal, y que no es celeste, ya que esa Nueva Jerusalén descenderá sobre la tierra, sobre la nueva tierra que Dios rehará tras el Apocalipsis. Ciertamente, lo que en muchas predicaciones se denomina eternidad contiene sus fases, sin contar con que la misma palabra eternidad posee dos significados muy distintos. Si quisiéramos crear una terminología más precisa, considero que podría ser esta: eternidad, eternidad divina, eterno presente, eternidad criatural, perpetuidad. Historia, historia aviadora, historia purgativa, historia bienaventurada. Y aquí dentro de esa historia bienaventurada se inscribe como un derivado historia celeste e historia de la Nueva Jerusalén. Sí, tampoco debemos olvidar que hay toda una historia purgativa. También en el estado de purificación existe una verdadera y auténtica sociedad, aunque esa sociedad está radicalmente centrada en la oración. Oración que incluye la meditación y la reflexión, pero también entre ellos se ayudan y hay comunicación. En mi opinión, en algunos estratos inferiores del purgatorio, los condenados a ciertas moradas sufren en una tremenda soledad. Tanto el purgatorio como el infierno pueden tener miembros que viven en una gran soledad, miembros alejados de la sociedad de ambos estados, replegados sobre sus propios espíritus, inmersos en su propio sufrimiento y con mínima relación con los demás. La historia purgativa, es decir, la historia de todos los seres que han pasado por el estado de purificación a lo largo de los siglos, es una historia radicalmente distinta de la historia infernal o de la historia celestial, porque se trata de una sociedad totalmente centrada en la purificación. Se trata de una historia de ayuda entre ellos, pero sí que es una historia más monástica, si se me permite la expresión. La historia de un hospital donde siempre hay ingresados unos 500 pacientes no es lo mismo que la crónica de una población normal donde moran 500 habitantes. La historia del purgatorio está limitada por su fin radical, que limita muchas otras cosas que se podrían hacer, y por la transitoriedad de la estancia de sus miembros. También la historia de una estación de tren, por grande que sea, es limitada. Pasa mucha gente y tienen relación entre ellos, pero están de paso. Algunas características del diablo. La felicidad natural también existe en el sujeto que está en la cúspide de la jerarquía demoníaca.
Sí, por supuesto. También su naturaleza permanece. Y si grande fue su responsabilidad debido a su naturaleza preeminente, no por eso esa naturaleza deja de permanecer. Además, no debemos dar por supuesto que el diablo es más malvado que todos los demás demonios. Hitler fue el gran responsable de todo el sufrimiento del Tercer Reich. Fue la causa primera que puso en marcha todo. Fue la causa superior que coordinó todo el mal. ¿Pero pudo un subordinado llegar a ser más maligno que su jefe? Reformulemos la cuestión con otra pregunta. En un campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial, el jefe del campo siempre tiene que ser el más malvado de todos los que trabajan allí, o puede serlo un subordinado. Está claro que la jerarquía humana, la jerarquía en el desempeño del poder, no siempre se corresponde con la capacidad de cualquier libre albedrío para alcanzar nuevas cotas de mal. Luego, no necesariamente Lucifer es el más malvado. ¿Pero fue el primero en rebelarse? Tampoco eso necesariamente tiene por qué ser así. Ciertamente él encabezó la desobediencia, pero la chispa de la sedición pudo saltar de otra gloria inferior. La revuelta pudo prender en un grupo de glorias, y Lucifer unirse a ellas, liderándolas por su propio peso en la jerarquía de los espíritus angélicos. Personalmente, considero que Lucifer fue el primero en rebelarse. Veo argumentos de conveniencia para que la chispa surja del más inteligente, enamorado de sí mismo. También considero que Satán es el más maligno de todos los demonios. Su responsabilidad es apoteósica, pero para ambas cosas solo tengo argumentos de conveniencia, no de necesidad, y por tanto, mi opinión es enteramente personal. Por todo lo dicho, solo Dios sabe quién es el sujeto más sufriente que mora en las profundidades del abismo. ¿Quién es el que más sufre? Sin duda el más malvado. La mayor maldad conlleva mayor sufrimiento. Podemos estar seguros de que, incluso sobre ese sujeto, el más desgraciado de todos, Dios hará surgir las pequeñas felicidades naturales para que no se abandone al huracán de la ira o al hielo de la depresión. Incluso en el desierto más arenoso, tóxico y ardiente del espíritu, nace, de tanto en tanto, alguna zona de hierba, alguna flor, algún cactus que ofrece frutos sabrosos. El infierno como isla. El infierno como isla en mitad del océano de la existencia, pero privados del sol del ser infinito. Si tenemos claro que Dios no mantiene en la existencia a un hijo suyo únicamente para que sufra, ¿qué imagen podríamos usar entonces para imaginar el infierno? Pienso que la imagen conceptual más razonable es imaginar el infierno como una isla en mitad del océano, una isla habitable en medio del océano de la existencia. La isla, repito, como concepto. Una isla en la que viven millones de seres humanos, que forman una sociedad en la que charlan, pasean, se hacen visitas entre sí, estudian diversos temas, filosofía, matemáticas, teología, se estudian a ellos mismos. Todos los campos del conocimiento están sujetos a la posibilidad de conocerlos. Hay días en los que alcanzan una gran resignación, momentos en que los placeres intelectuales les llenan su tiempo sin acordarse de nada negativo. Hay horas en las que pueden disfrutar de los placeres de la conversación e incluso de la amistad. Recordemos que su naturaleza sigue sustancialmente intacta. Seguro que les interesa conocer el mundo material que les rodea, la astronomía, la biología, la geología, la física. Les interesa conocer la historia, la literatura, todos los campos del arte, todos los campos del saber y el arte. En el mundo de los condenados hay vida social y amistades. Son una sociedad, recordémoslo. Todo ser racional, humano o angélico, es social. Condenados o bienaventurados forman una comunidad allí donde están. En el infierno se lleva una vida sin Dios, pero en ella
surgen pequeñas satisfacciones. Pueden, por ejemplo, ayudarse entre sí, enseñarse, hacerse favores. Recordemos que el rico Epulón pidió ayuda para sus hermanos a Abraham, aun estando abrazado por la sed. No hay una felicidad plena ni siquiera en el campo natural, porque están deformados. Pero una existencia natural sin Dios no es solo sufrimiento, dado que tendrán cuerpo. Sin duda podrán pasear, nadar, subir montañas. La idea de que los condenados están confinados en unas cuevas bajo tierra es una imagen que resulta adecuada para dar a entender ese estado mental de los espíritus que viven en la oscuridad. Y no solo en la oscuridad, como aquí en la tierra, sino en la profundidad de la oscuridad. Lo subterráneo expresa esa terrible región espiritual de los espíritus. Región espiritual, no material. Los réprobos se han condenado a sí mismos en un confinamiento interno. Se han cerrado a sí mismos frente a Dios. ¿Dónde estará el infierno? Pensar que literalmente los cuerpos resucitados de los condenados están reunidos en cuevas y con fuego material conforma una imagen visual en la que ya solo faltan formas monstruosas trinchando las almas de vez en cuando, y con una gran figura demoníaca central que va masticando a algún condenado. Todas esas imágenes son ciertas, pero a un nivel espiritual. Fuego del remordimiento. Las cuevas como símbolo de las regiones oscuras del espíritu. Los tridentes como recuerdo del daño que se hacen entre sí los condenados. El diablo infligiendo más dolor en alguno de los que considera sus súbditos. Pero el diablo únicamente puede infligir dolor, recriminando y humillando, también en los casos peores, ordenando que alguien sea aislado, es decir, que los demás le hagan el vacío. Eso no es poca cosa. Una no pequeña parte de los sufrimientos que padece un humano en su vida terrena son sufrimientos sociales. La ingratitud, la murmuración, la vergüenza, etc. Son situaciones que hacen sufrir realmente. Lo mismo sucederá en esa sociedad que es el infierno, y no pensemos que es poca cosa. Aquí en la tierra no nos parece poca cosa, tampoco allí. ¿Cómo hace sufrir el diablo a un alma en la tierra? ¿Le clava un puñal? ¿Le propina golpes? El demonio hace sufrir a través de las especies inteligibles que le introduce en la memoria, en la imaginación, en el intelecto. No es un sufrimiento sin importancia. Vemos cómo aquí, en este mundo, actualmente, muchos humanos preferirían sufrir de un modo físico si con ello se libraran de sus calvarios interiores. Eso nos ayuda a entender la capacidad para hacer sufrir que existe en esa sociedad infernal. He dicho antes que, durante toda esa eternidad de condenación, los resucitados podrán pasear, nadar, subir montañas. Le he dado muchas vueltas a la cuestión de cómo será físicamente el infierno. El Padre Celestial no confinará a sus hijos bajo tierra. De eso estoy seguro. Tampoco los confinará en una pequeña isla de este planeta. La isla estaría atestada. Tampoco abandonará a sus hijos en un amplio desierto ardiente. Ya es suficiente el sufrimiento espiritual. Dios no añadirá nada más. Pero tampoco puede dejar sueltos a los réprobos en mitad de la sociedad de los bienaventurados. Si dejara sueltos a los condenados en la tierra después de la resurrección universal, los condenados interferirán en la vida de los bienaventurados. ¿Dónde situar al infierno después de la resurrección universal? Hay una posibilidad, y es que Dios coloque a los condenados en una parte del planeta
con una barrera que no puedan traspasar. Pero eso significaría restar parte de la nueva tierra a los bienaventurados, e implicaría confinar para siempre en un espacio reducido a los condenados. Y las palabras para siempre no deben ser tomadas a la ligera. No es lo mismo estar encerrado en un continente aislado del tamaño de Australia durante 100 años, que estar allí por un tiempo sin fin. Por todo lo cual me parece más razonable que Dios cree otro planeta, similar a la Tierra, donde los condenados puedan moverse con entera libertad. La idea de que los réprobos puedan estar bajo tierra físicamente debe ser desechada con rotundidad. Al Omnipotente no le cuesta ningún esfuerzo crear otro planeta, pudiéndolo hacer. ¿Por qué no lo va a hacer? Va a ser su morada para siempre. Sobre este asunto discutía con una persona esta misma mañana. Ella pensaba que sí que estarían bajo tierra. En el fondo, bajo su perspectiva, dominaba la idea legalista, que no hubieran pecado. Pero entendido todo el tema de la condenación, desde la donación que implica la vida interna de la Santísima Trinidad, entendido todo bajo el deseo de hacer partícipes de su felicidad, no tengo la menor duda. Se les entrega un entero planeta, bellísimo, con una naturaleza virgen y perfecta. La existencia de este planeta es para bien de los humanos réprobos, porque la sociedad de los demonios, no lo olvidemos, mora en el campo de lo espiritual. No necesitan para nada un entorno material. Ahora bien, los demonios desean relacionarse con los que son como ellos, así como los humanos bienaventurados desean relacionarse con los santos ángeles y viceversa. De manera que ese mundo material, que es la morada de los condenados, estará habitado por hombres condenados y por demonios que serán visibles a los ojos humanos. Del mismo modo, el planeta Tierra, tras la resurrección universal, estará habitado por hombres bienaventurados y por ángeles. Cada uno de esos dos planetas será el nexo entre esos dos mundos, material y espiritual. Es cierto que hasta la resurrección universal, las almas están en una dimensión espiritual, en una morada que nada tiene de material, pero la psicología del alma humana necesita tener algo material ante los ojos de su mente. Del mismo modo que el alma, aun siendo feliz en el cielo, se siente incompleta hasta que recupera su cuerpo. También su mente se siente incompleta sin tener un mundo material alrededor de ella, aunque solo sea para mirarlo, para recorrerlo, sin poder actuar en él. Así que las almas, aún no ocupando ningún lugar material, sí que están, por razón de su obrar, en un lugar concreto. Y la razón es la que he dicho. La psicología humana siente un deseo instintivo de tener un mundo material delante de los ojos. Los ángeles no, pero los humanos sí que tienen esa necesidad. No se sienten a gusto en un mundo meramente vaporoso. Las almas son felices porque ven a Dios, pero no tengo la menor duda de que prefieren no estar flotando en un espacio vacío, si se me permite una expresión un poco burda. Además, Jesús dijo: «En la casa de mi Padre hay muchas moradas», en griego monai, y si voy y preparo un lugar, en griego topón, para vosotros otra vez, volveré y os recibiré. Juan capítulo 14, versículos 2 al 3. Con este fragmento de las enseñanzas de nuestro Maestro, solo quiero llamar la atención de que al hablar del momento de la recepción del alma que deja este mundo, se habla de un lugar. Jesucristo y su Santa Madre tienen cuerpo, por lo cual están en algún lugar. Y ya que están en un lugar, no pienso que sea razonable pensar que están confinados en una minúscula isla en medio de la nada del espacio. Al Omnipotente no le cuesta ningún esfuerzo crear más o crear menos.
¿Para qué crear un pequeño islote pudiendo crear un planeta? Alguien dirá que están en otra dimensión, pero sea como sea esa dimensión, al final allí habrá un lugar, con lo cual, aunque la palabra dimensión suene a algo misterioso, todo se reduce a que o están en este universo físico o están en otro universo físico. Jesús y María o están en un lugar de este universo o están en un lugar físico no conectado con este universo. A esa disyuntiva se reducen las vaporosas palabras otra dimensión. ¿Para qué estar en otro universo? ¿Ofrece alguna ventaja tal cosa? Pienso que no. Dado que la idea de una isla flotando en mitad de la nada me parece totalmente artificial, pienso que Jesús y María están en un planeta similar a la Tierra, cuando fue creada en tiempos del Génesis, y que están allí rodeados de almas y ángeles. Allí estarán también Enoc y Elías. Tal vez están como dormidos, pues si no su etapa de viadores duraría milenios. Por lo tanto, en mi modesta opinión, tras pensar durante años que las almas están en lugares etéreos, ahora pienso que están alrededor de Jesús y María, los cuales están en un planeta paradisíaco, un planeta físico, situado en algún lugar de este universo. ¿Y los condenados? No hay ninguna región de este mundo que sea la morada de los réprobos. ¿Están bajo tierra? El Hades era considerado una región subterránea. La palabra inferi significa las regiones inferiores. ¿Están en lugares desérticos? Podría parecer que ese es un entorno natural posible para esas almas. ¿Pero qué mal harían si estuvieran sobre el mundo entero? No podrían tentar a los humanos salvo que Dios lo permitiera. Nada se puede decir con seguridad acerca de dónde están las almas de los condenados. Ni siquiera podemos descartar que se hallen en el planeta que será su morada eterna cuando resuciten. Lo que es seguro es que están en uno de estos 4 sitios. Primero, en un lugar físico. Solo moran en exclusiva en una dimensión espiritual. Segundo, bajo tierra. Tercero, en algunas regiones de la Tierra. Cuarto, en otro planeta. Hago una pequeña aclaración que aquí el padre no es que haya puesto primero, segundo, tercero o cuarto, sino que ha distinguido los 4 sitios con guiones. Así que yo añado ese primero, segundo, tercero y cuarto para que se pueda comprender mejor, digamos, en la narración. Ahora retomo la lectura. Dudé si exponer aquí esta cuestión acerca del lugar. Muchos considerarán que es una cuestión no seria, como si las cuestiones serias solo fueran las preguntas abstractas. ¿Cómo no va a ser serio preguntarse dónde morarán los cuerpos resucitados de los condenados? Lo que puede ser o no ser serio es la respuesta. En cualquier caso, demos las vueltas que demos a este asunto, solo tenemos esas 4 posibilidades citadas.